Bueno, vamos a repasar la clase de biología de las dos primeras guías. Para aquellos que se perdieron las lecciones sincrónicas, que no pudieron estar en Teams, entonces yo voy a grabarla y voy a explicarla de nuevo para que ustedes la puedan tener ahí ya sea en sus carpetas virtuales o ya sea en Teams. ¿Ok? Esta es la guía número 1. Vamos a ir respondiendo las preguntas de acuerdo a lo que se ha estado viendo. Bueno, había una lectura de Caño Negro, refugio de un fósil viviente, y se lanza la primera pregunta que dice: ¿qué materia estudia los organismos como el pez Gaspar? Entonces, si ustedes hicieron una lectura, está hablando del pez Gaspar, que le llaman un fósil viviente porque tiene millones de años y él no ha cambiado su estructura, su parte morfológica, fisiológica no ha cambiado. Entonces le llaman fósil viviente. Y él se encuentra en el refugio de vida silvestre de Caño Negro. Entonces, como está hablando específicamente de un pez, dice que ¿qué materia estudia el pez Gaspar o los organismos relacionados con el pez Gaspar? Bueno, se llama la biología marina, ¿verdad? Que es una de las ramas de la biología. La siguiente pregunta dice: ¿cuál cree usted que es la importancia de estudiar los organismos que nos rodean? Entonces, ¿por qué es importante estudiar los organismos que nos rodean? Bueno, es importante estudiarlo. Ustedes lo pueden responder con sus propias palabras, porque si nosotros estudiamos lo que nos rodea, podemos entender sus principios, sus interrelaciones y también su sostenibilidad. Entonces es importante estudiar los organismos por ese fin, ¿verdad? Si logramos entender sus relaciones, ¿verdad? O sus interrelaciones, ya sea las relaciones con ellos mismos o las relaciones con el medio, podemos entender su comportamiento, ¿verdad? Y el equilibrio que pueda existir o no con el medio. ¿Cómo definiría la biología? Bueno, según lo que vimos en las lecciones sincrónicas, la biología es el estudio de los seres vivos, ¿verdad? Bio viene de vida y logía viene de la palabra logos, que es estudio o conocimiento. Ahí me disculpan por el fondo y el sonido ambiente, pero tengo una niña pequeña. Bien, vamos ahí. Ese es el pez Gaspar, ¿verdad? Ese es su nombre o su taxonomía, ¿verdad? Su nombre científico. Seguimos por acá. Y vienen unas preguntas que, bueno, es volverlas a responder, ¿verdad? Que es la biología, dice que es la ciencia que estudia los seres vivos y más específicamente su origen, su evolución, sus propiedades, nutrición y morfogénesis, también la reproducción, ¿ok? Entonces, la biología no solamente estudia los seres vivos, sino que también estudia todo lo que es el origen, la evolución y algunas propiedades, ¿verdad? Que básicamente son nutrición, morfogénesis, reproducción, y también pueden existir otras que más adelante las vamos a mencionar. Hay un ejercicio con una tabla, ¿verdad? Que ustedes tenían que responder. Vamos a ir respondiéndola. Dice: estudia las características que se heredan de padres a hijos. Entonces, si ustedes notaron, ustedes vieron la lección asincrónica o grabada que yo puse, ¿verdad? O que ustedes tuvieron que leer en sus antologías. Cuando está hablando de características que se heredan, estamos hablando específicamente de la rama de la biología que se llama genética. Número 2. Las estrellas de mar son organismos propiamente marinos. Pues como está hablando de estrellas de mar, estamos hablando de la rama de la biología llamada biología marina, ¿verdad? Número 3. Los pingüinos son aves que no pueden volar, por lo tanto se desenvuelven en un ambiente marino terrestre. Bueno, ahí está hablando de la forma de los pingüinos, digamos, de lo que son las alas, ¿verdad? De ellos. Dice que ellos no pueden volar. Entonces, básicamente ellos se desenvuelven en un ambiente que es tanto marino como terrestre. Entonces, como está hablando específicamente del comportamiento de los pingüinos, la rama de la biología que estudia el comportamiento se llama etología.
¿Ok? Número 4. Los tejidos vegetales son más duros que los animales para ofrecer estabilidad. Y como está hablando de tejidos vegetales y los está comparando con los animales, básicamente está refiriéndose a la rama de la biología llamada botánica. La botánica estudia todo lo que son las plantas, ¿verdad? Según la lectura que ustedes realizaron. El pez Gaspar es un fósil viviente en Costa Rica, protegido en el refugio de vida silvestre Caño Negro. Bueno, está hablando del pez Gaspar. Recordemos todo lo que son animales de vida marina, sería la biología marina, como rama de la biología. Número 6. El estudio de los cangrejos llamado Cardizoma guanjumi se realiza en el Caribe. Entonces vean que ustedes están notando el nombre del científico, el nombre científico de los cangrejos, ¿verdad? Que eso generalmente es de acuerdo al científico que los descubrió. Entonces estamos hablando de la rama de la biología llamada taxonomía. La taxonomía es la que se hace cargo de dar esos nombres, ¿verdad?, a los animales o organismos. Se han recolectado especies de hongos tipos orejas de palo. Vean que están hablando de hongos. Entonces, cuando de una vez ustedes observan la palabra hongos, estamos hablando de micología. Recuerden que la micología es la rama de la biología que estudia los hongos. Número 8. Una planta ornamental es aquella que se cultiva y se comercializa con propósitos decorativos. Bueno, aquí está hablando básicamente de plantas, ¿verdad? Dice que las características estéticas, flores, hojas, perfume. ¿De qué estamos hablando? De la rama de la biología llamada botánica. Número 9. Los genes son aquellos que contienen la información genética y transfieren de padres a hijos. Bueno, aquí estamos hablando de la genética, ¿verdad? Los organismos vivientes están en continuos cambios, esto los hace sobrevivir. Estamos hablando de genética también, porque está diciendo que los cambios que tienen los organismos los hacen sobrevivir, ¿verdad? Y esos cambios se dan generalmente cuando hay cambios en el ADN, ¿verdad? O en la morfología también, o en la fisiología de los animales, para poder adaptarse y sobrevivir. Número 12. En los ecosistemas fluye la energía de mayor a menor ámbito. Bueno, ahí la palabra clave es ecosistemas. Como está hablando básicamente de ecosistemas, estamos hablando de ecología, ¿verdad? Recuerden que la ecología es el estudio de todo lo que tiene que ver los ecosistemas, ¿verdad? La epidermis es un tejido superficial que rodea a los organismos. Vea que estamos hablando de la epidermis. Entonces la epidermis es una parte de la piel. Como es una parte de la piel o la parte de un organismo, estamos hablando de la rama de la biología llamada anatomía. Entonces, todo lo que es anatomía está hablando específicamente de partes de órganos, ¿verdad? 14. Los órganos que se denominan yuyos, vea que están, los hongos que se denominan yuyos son molestos y causan deterioro de la piel y mal olor. Entonces vean que ahí están hablando específicamente de hongos. Sería entonces la rama de la biología llamada micología. ¿Ok? Luego vienen unas preguntitas ahí básicas y ustedes las deben de completar. Muy bien. En la guía 2 tenemos que resolver estas preguntitas, ¿verdad? La número 1 dice, ¿cuáles son las adaptaciones que se dividen en 3 grandes grupos? Entonces, las adaptaciones que se dividen en 3 grandes grupos son las adaptaciones morfológicas, fisiológicas y conductuales. Esa sería la respuesta en la guía 2, ¿verdad? Son los 3 tipos de adaptaciones que hay. Dice que entiende usted por cada una de las adaptaciones antes mencionadas. Vean que anteriormente a esto que estamos respondiendo, ustedes tenían que haber leído el tema, ¿verdad?, de adaptaciones, y que ya explicamos en las clases asincrónicas que se encuentran en Teams o que se encuentran en sus carpetas virtuales de las guías que están en el repositorio del colegio. Ok, entonces explique cada una. Ustedes tienen que mencionarlas, ¿verdad? Dice, adaptaciones morfológicas son aquellas que presentan un organismo en su apariencia externa y que le ayudan a ocultarse en el medio que lo rodea. Entonces, básicamente, las adaptaciones morfológicas están relacionadas con aquellas que presentan cambios en la apariencia de los organismos, ¿verdad?
Las adaptaciones fisiológicas se relacionan con las funciones de los órganos, tejidos y metabolismo para poder enfrentar el medio que los rodea. Entonces, en las adaptaciones fisiológicas básicamente son cambios que se dan ya sea en los organismos, en los tejidos o en el metabolismo de algún organismo, algún animal, ¿verdad? Para poder enfrentar el medio. Y las adaptaciones conductuales se refiere, como su nombre lo dice, a conducta, ¿verdad? A los diversos comportamientos de las especies con diferentes fines. Los fines pueden ser aparearse, marcar territorio, alimentarse, entre otros. ¿Ok? Entonces aquí ya explicamos los tipos de adaptaciones. Bueno, aquí dice, explique con sus palabras el término adaptación biológica y escriba un ejemplo. Definición: se denomina adaptaciones a las estructuras, los procesos fisiológicos o a las conductas que ayudan a la supervivencia y a la reproducción de un ambiente específico de los organismos. Entonces, básicamente, las adaptaciones biológicas son procesos fisiológicos o relacionados con la conducta que ayudan a que los organismos puedan sobrevivir, ¿verdad? O que puedan reproducirse. Un ejemplo, adaptaciones fisiológicas, ¿verdad? Que es uno de los 3 que ya mencionamos anteriormente. Vamos acá a este cuadrito. Dice, según la lista de organismos observados anteriormente, complete el tipo de adaptaciones de los siguientes organismos. Entonces observen que yo más bien les coloqué el nombre del organismo para que ustedes pudieran completar. Número 1, el murciélago. Explique la adaptación observada. Vea que hay que explicarla, no solo mencionarla, ¿verdad? Entonces el murciélago, ¿qué tipo de adaptación sería? Adaptación a la cantidad de luz, ¿verdad? Según lo que habíamos visto en las lecciones asincrónicas, las adaptaciones a la luz tienen que ver con, obviamente, cambios en la manera de poder visualizar las cosas para poder adaptarse, ¿verdad? Y para poder sobrevivir. Los murciélagos tienen esa capacidad, lo mismo el búho, ¿verdad? Pueden observar en la noche, en la oscuridad, y eso es un tipo de adaptación para que ellos puedan sobrevivir. La falsa coral. La falsa coral, bueno, como su nombre lo dice, ese sería un tipo de adaptación llamada mimetismo, ¿verdad? El mimetismo es cuando el organismo se asemeja a otro para no ser atacado, ¿ok? Entonces vean que el mimetismo, el organismo se asemeja a otro. Veamos el 3, oruga serpiente. La oruga serpiente es un tipo de oruga que asemeja la cabeza de una serpiente, ¿verdad? Según lo que hemos visto. Y es un tipo de adaptación llamada mimetismo también, porque el organismo se asemeja a otro organismo para no ser atacado. Entonces, cuando otros organismos, por ejemplo, algunas aves rapaces o algún tipo de ave quiere atacar la oruga, lo que va a observar es la cabeza de una serpiente, entonces no va a intentar atacarla. Número 4, jirafas. Las jirafas realizan un tipo de cortejo. Ese sería el tipo de adaptación. Resulta que ellas, cuando quieren hacer el tipo de cortejo entre ellas, golpetean sus cuellos de manera muy fuerte. Dicen que muchas de ellas han llegado hasta quebrarse el cuello, pero es un tipo de cortejo que realizan para poder aparearse, ¿verdad? Y ahí es donde realizan este tipo de ritual. Pingüinos. Los pingüinos también hacen un tipo de cortejo. Entre ellos el macho está como que tiende a abrazar a la hembra, por decir algo, abrazar, ¿verdad? Pero no es un tipo de abrazo, sino que está está como un poco su cuellito como cubriendo a la parte de la hembra, y realizan también igual la misma, como un tipo de baile o demostración para lograr aparearse. La mariposa búho. La mariposa búho realiza un tipo de adaptación llamada mimetismo, ¿verdad? Sus grandes dibujos que tiene en las alas parece que fueran 2 grandes ojos, ¿verdad? Que asemejan a un tipo de búho. Y esto lo hacen para no ser atacadas por los depredadores. La C dice, identifique los 3 agentes que provocan microevolución. Ok, eso está también ahí en las guías. Sería la selección natural, selección artificial y deriva génica. Estos más adelante los vamos a
a ver con más detenimiento. Vamos al siguiente cuadro. Dice, identifique en la columna A. Se presentan textos, los cuales deben de identificar según las adaptaciones de los organismos vistos en la clase, ¿verdad? O en las clases virtuales. Y ahí ustedes lo que tienen que hacer es designar si las adaptaciones son morfológicas, conductuales o fisiológicas, ¿ok? Y cuál subadaptación corresponde. Entonces, vamos a la número 1. Dice, las serpientes llamadas corales falsas en Costa Rica son frecuentes. ¿Qué tipo de adaptación es? Adaptación morfológica, ¿ok? Recuerden que la morfológica son los cambios que se dan en la forma, ¿verdad? O en la apariencia. ¿Y qué tipo de subadaptación sería? ¿Sería mimetismo o sería camuflaje? Sería mimetismo, porque dice que son serpientes llamadas corales falsas, entonces están asemejando a otro organismo. Como están asemejando a otro organismo, les llamamos mimetismo. En cambio, el camuflaje se asemeja al medio ambiente o al medio que lo rodea. Número 2. La mayoría de las aves tienen huesos huecos y livianos para poder volar. ¿A qué tipo de adaptación se refiere? Bueno, está diciendo que las aves o la mayoría tienen huesos huecos y livianos y que esa función o que esa más bien esa forma hace que ellos puedan volar. Entonces estamos hablando específicamente de un tipo de adaptación llamada adaptación fisiológica, porque en la fisiológica está hablando específicamente de cambios, ¿verdad? O de la manera o la forma o la estructura de ciertos animales para realizar una función, ¿ok? Y en este caso serían las aves para poder volar. ¿Qué tipo de adaptación sería? Bueno, al sustrato, ¿verdad? El sustrato es que ellos tienen una forma específica para lograr obtener algo. Número 3. Las iguanas son animales de sangre fría, por lo tanto, en las mañanas sería ahí, las observamos en las tapias al sol, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de adaptación sería esa? Fisiológica, ¿verdad? ¿Y cuál sería la subadaptación? Sería la temperatura. Vea que dice que las iguanas son animales de sangre fría. Entonces, básicamente está hablando de la subadaptación llamada temperatura, ¿verdad? Los cangrejos realizan migraciones, aquí está muy claro, ¿verdad? Con esa palabra migraciones, en las épocas de apareamiento. Entonces está hablando de un tipo de adaptación llamada conductual y subadaptación llamada migración. Número 5. Los búhos son animales nocturnos con visión muy aguda que pueden detectar a sus presas. Entonces, estamos hablando de una adaptación llamada fisiológica y la subadaptación sería la luz, ¿verdad? Porque está mencionando que la visión es muy aguda, entonces sería la subadaptación a la luz. Existen pájaros que el macho construye un nido, las hembras disponibles llegan a observar y si les gusta se aparean. Entonces básicamente aquí estamos hablando de un tipo de adaptación llamada la adaptación conductual y específicamente estamos hablando del cortejo, ¿verdad? Está muy claro. La número 7 dice, los pulpos son animales del fondo marino que tienen grandes tentáculos. Vea que estamos hablando de formas, las formas de los pulpos. Tienen grandes tentáculos. ¿Para qué? Para poder movilizarse, ¿verdad? Entonces es la forma de los pulpos. ¿Para qué? Para movilizarse. Entonces aquí las adaptaciones serían fisiológicas. ¿A qué? Al sustrato, ¿verdad? Cuando dice el sustrato es para obtener algo. En este caso, ¿qué sería? Movilizarse, ¿ok? Y ya vamos por las últimas. Dice, existen mariposas que al posarse las alas forman dos grandes ojos. Aquí estamos hablando de las mariposas búho, ¿verdad? Entonces sería adaptación morfológica, porque ellas cambian su forma para lograr ocultarse de los depredadores, ¿verdad? Entonces específicamente estamos hablando del mimetismo. Recuerden que las mariposas en este caso están semejando a un animal grande como el búho para poder, para que no le hagan daño, ¿ok? La número 9 dice, en Costa Rica hay una gran variedad de colibríes, los cuales han adaptado su pico. Vea que dice que están adaptados su pico a la forma
de la flor que los alimenta. Esto es clave, ¿verdad? Entonces sería un tipo de adaptación fisiológica porque lo que están cambiando son los picos de los colibríes de acuerdo a qué, al tipo de alimento, ¿verdad? Entonces un tipo de adaptación fisiológica de acuerdo al tipo de alimento. Aquí viene muy claro. Y la 10 dice, las tortugas realizan una extraña danza, el macho perseguir a la hembra. Bueno, ahí está diciendo que está moviendo y palmeando sus patas y hablan en todo un ritual, ¿verdad? Entonces básicamente estamos hablando de una adaptación llamada conductual y específicamente se menciona el cortejo. Todavía nos quedan 2 más. Dice, los insectos palos son de color café y se ocultan muy bien en las ramas de los árboles. Los insectos palos asemejan ramas de árboles. Entonces, como asemejan ramas de árboles, es un tipo de adaptación morfológica y específicamente estamos hablando del camuflaje. Vea que el camuflaje ahí sí, porque el animal se está asemejando al medio ambiente, en este caso, o al medio que lo rodea, perdón, que en este caso serían las ramas de los árboles. La 12 dice, existen mantis religiosas que al aparearse se comen al macho, esto para obtener nutrientes. Entonces vean lo que dice aquí, las mantis se aparean, ¿verdad? Y se comen después al macho. ¿Para qué? Para obtener nutrientes. Es un tipo de adaptación fisiológica. ¿Por qué fisiológica? Porque ellas necesitan comerse al macho. ¿Para qué? Para luego obtener nutrientes. Entonces, al hacer esto, al comerse al macho, ¿obtienen qué? Obtienen alimento, ¿verdad? Entonces, es un tipo de adaptación fisiológica específicamente para obtener alimento. Y ya luego ustedes ahí completan, pongo en práctica lo aprendido en clase. ¿Qué es adaptación? Y mencione por qué es importante. Entonces ustedes pueden colocar ahí, es un proceso de cambio, ajuste para sobrevivir al medio y es un mecanismo de supervivencia y es importante para mantener la especie. Ese sería como el resumen para las 2 guías, guía 1 y guía 2. La guía 3 y la guía 4 es del mismo tema, entonces si quieren pueden repasar de nuevo esta clase para que les ayude a hacer la guía 3 y la guía 4. Nos vemos si Dios quiere y que tengan una feliz semana.